Salmo número 36. La temática de este salmo podría parecer para algunos como de ciencia ficción. Últimamente se han puesto de moda, y bueno, no últimamente, ya de hecho desde mi infancia, estaban muy de moda las películas de extraterrestres que venían a tratar de conquistar al mundo, ya desde mi infancia, con películas del santo, de luchadores populares aquí en la lucha libre mexicana. Pues ya este tipo de temas de extraterrestres, y bueno, a mí en la niñez me gustaba también ver programas japoneses de Ultraman, de Ultra Seven, y estos personajes que luchaban con criaturas extraterrestres, o ellos mismos eran como extraterrestres, en fin. Esto es un tema que incluso en la actualidad, con películas de los superhéroes, de los Avengers, o el mismo Superman que viene desde otra parte, desde otra galaxia, o las películas estas de Star Trek, en fin, hay muchas películas que están relacionadas con este tema de seres que vienen de otros planetas. El tema de los extraterrestres es un tema que fascina a muchísima gente, a muchísimos jóvenes sobre todo. Incluso se hizo una estadística de que en la actualidad entre la juventud hay más jóvenes que creen en los extraterrestres y en todos estos temas que en el mismo Dios. Ya hay gente a estas alturas que cree más en aspectos de vida en otros planetas que en aspectos relacionados con Dios. Y bueno, pues aunque todos estos temas de ciencia, que parecen de ciencia ficción, pues son muy populares y pareciera que no están conectados con la religión o con la Biblia, al leer la Biblia podemos darnos cuenta que estos temas tienen fundamento en la Biblia, nada más que la Biblia no le llama extraterrestres, la Biblia les llama ángeles caídos, ángeles que se rebelaron, ángeles que dejaron su morada, ángeles que despreciaron el propósito por el cual fueron creados específicamente, y que se corrompieron, que se rebelaron contra el Creador y descendieron a la tierra, y en la tierra trataron de corromper al mundo entero. Así que bueno, esa temática de extraterrestres que vienen a tratar de conquistar al mundo es una temática que no es nueva, es una temática que está dentro de las escrituras, nada más que, bueno, la Biblia no los ve como seres de otros planetas, la Biblia simplemente los ve como seres de otras dimensiones, como seres espirituales, que ya desde el libro de Génesis, en el capítulo 6 del libro de Génesis, se narra este acontecimiento en el que estos ángeles, que ahí aparece la frase hijos de Dios, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron de entre ellas y se mezclaron, y que de esta mezcla entre estos Benei Elohim, es la frase en hebreo que se utiliza para estos seres, para estas criaturas, que son una referencia a ángeles caídos, ángeles que se rebelan, que tienen mezcla con mujeres humanas, y de esta mezcla surgen unos gigantes, que ahí se habla de la palabra gigantes que en hebreo la palabra gigantes es la palabra nefilim. Nefilim viene del verbo nafal, que significa caer, caídos. De ahí deducimos que son ángeles caídos que vienen a la tierra, tratan de conquistar el mundo, se mezclan con mujeres. ¿Cómo se da esto de las relaciones sexuales? No me pregunten, no sé cómo fue. Hay algunos que dicen que fue una especie de conbinación genética, fue algo que hicieron ellos a nivel genético. Estamos hablando de que son seres con bastante conocimiento, seres que si nosotros los conectamos en ese sentido, sí, más con lo que se dice en las películas sobre los extraterrestres, que tienen un tipo de conocimiento pues mucho más avanzado, muy superior al del ser humano. Bueno, pues estos seres vienen obviamente con mayor tecnología, con mayor avance, con mayor conocimiento, vienen a revelarles ciertos secretos. Hay un libro judío llamado el libro de Enoch, en el cual se habla con mucho más detalle de lo que sucede en el capítulo 6 del libro de Génesis, y habla con mucho más detalle de esta mezcla de estos ángeles que hicieron un juramento para venir a corromper a la humanidad. Descendieron en un monte allá en el norte de Israel, frontera con el Líbano, un monte llamado Hermón,
y ahí descienden y ahí ellos hacen un juramento para comenzar a corromper al ser humano. El ser humano como la criatura que hizo el Creador, que hizo Dios, a su imagen y su semejanza, y que Él puso en la tierra para que señorease, para que tuviera autoridad, para que gobernara la tierra. Bueno, pues hay un complot, hay una conspiración de estos ángeles, también creados por Dios, que tratan de venir a destruir al ser humano. Y bueno, pues ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios permitió toda esta maldad? Bueno, ¿por qué Él permite esta adversidad? Bueno, pues la adversidad haría que el ser humano se mejore, que el ser humano se perfeccione, el tener un adversario, el tener adversidad, así como un deportista, un atleta, el tener un adversario, pues le va a hacer mejor. Los retos nos mejoran, hacen que seamos más creativos, que seamos mucho mejores en todos los aspectos. Y bueno, pues el ser humano, que es hecho inferior a estos ángeles, llegaría a ser mucho mejor que estos ángeles, y de hecho, de acuerdo al Nuevo Testamento, al final el ser humano va a terminar juzgando a estos ángeles que se rebelaron, a estos ángeles que se llenaron de orgullo. Y bueno, pues podemos ver todo este relato que comienza ahí en el capítulo 6 de Génesis, y son justamente estos ángeles los que le enseñan a los hombres el arte de la guerra, los que le enseñan a las mujeres a seducir a los hombres, a ser seductoras, y empieza toda una corrupción de tipo moral, de tipo bélico, de tipo de querer conquistar a otros. Y bueno, pues ya en el libro de Daniel se nos revelan otros misterios, que son justamente estos ángeles caídos los que siempre han estado influyendo al ser humano en todas las épocas, de matarse unos a otros, de conquistarse. Todo el imperialismo es el resultado, es el fruto de esta perversión de estos ángeles caídos. Así que bueno, pues es en realidad en la Biblia se habla de una historia física que está sucediendo en el planeta Tierra, la historia física, la familia de la humanidad, en especial de un pueblo, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, pero de manera paralela se vive una realidad espiritual, una realidad de la que en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestra lucha, la lucha del ser humano, no es contra otros seres humanos. Esa es la confusión, ese es el engaño en el que el ser humano ha caído, de pensar que su lucha es contra otras personas, contra otros seres humanos. Y por eso a lo largo de la historia hemos vivido más tiempos de guerra que tiempos de paz. ¿Cuál ha sido el engaño en el que ha caído el ser humano? El engaño es que nos tenemos que estar peleando los unos con los otros. Pero en el Nuevo Testamento, y el personaje protagonista del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, Jesucristo, viene a mostrarnos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra autoridades de maldad, contra estos espíritus inmundos, contra estos demonios que se mueven en una dimensión que no podemos ver físicamente, pero podemos ver sus manifestaciones, como a través de todos los males que suceden en la tierra, las guerras, las perversiones. Todo esto es obra, según las escrituras, del maligno y de todos sus secuaces, de todos esos ángeles que se rebelaron y que tienen un solo propósito: robar, matar y destruir. Así que bueno, pues estos ángeles inician ese complot de crear los imperios. Es por eso que nos explican aún en la actualidad, nos explican qué es lo que hizo que civilizaciones como los egipcios, civilizaciones como los mayas, los aztecas, cómo pudieron construir esas pirámides, cómo se pudieron hacer obras arquitectónicas extraordinarias sin haber maquinaria, cómo se lograron grandes obras de esos imperios, el imperio babilonio, los persas, los griegos, los romanos, grandes imperios que han existido en la humanidad, que lograron cosas extraordinarias, que lograron tener un conocimiento extraordinario. ¿Cómo llegaron a tener todos esos conocimientos? Bueno, pues la explicación la tiene la Biblia, y que fue a través del conocimiento que recibieron de estos seres, a quien en la ciencia ficción Hollywood les llama los extraterrestres, pero que en la Biblia claramente se habla de que simplemente son ángeles caídos, con un conocimiento sí superior sobre todo, pero ellos van a tratar de influir sobre el género humano y van a tratar de dar de sus conocimientos para que el ser humano se autodestruya. Y bueno, tristemente casi han logrado su objetivo. En las guerras que ha habido,
han estado a punto de lograr su objetivo, y ahora pues con todo el potencial nuclear que se tiene, pues prácticamente ya podían lograr su objetivo, ya podían lograr que si se desata una guerra mundial, pues prácticamente ya seríamos todos aniquilados. Y es por eso que Jesucristo dijo que cuando venga la última guerra, la batalla final, Dios va a tener que detener la guerra, Dios va a tener que detener la pelea, la va a detener antes de tiempo, porque si no fuera porque Dios la detiene, dice, ninguna carne se salvaría, todos perecerían, pero es Dios en su misericordia y en su gracia que va a detener la última batalla para preservar a algunos de sus escogidos. ¿Y quiénes serán de los escogidos? Bueno, pues es mi oración que al tú escuchar este estudio, tú anheles ser uno de los escogidos y por lo menos podamos saber cómo evitar ser engañados y cómo evitar caer en la trampa de estos ángeles caídos. Así que bueno, pues para tener un poquito más de contexto en este Salmo 36, les voy a invitar que leamos juntos un capítulo del Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, y vamos a aterrizar todo este concepto de los extraterrestres. Y bueno, en ese sentido sí son extraterrestres porque pues habitan fuera, están como que ellos se mueven en el aire, se mueven en la dimensión del universo, sí efectivamente tienen presencia en diferentes ámbitos, pero pues también se manifiestan en la tierra. Y aquí vamos a ver un episodio en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, donde vemos una manifestación de estos ángeles caídos que ya para esta época, en la época del rey David, aproximadamente alrededor de 1000 años antes de Cristo, ya estos ángeles caídos habían causado estragos, ya habían influido a un pueblo entero, al pueblo de los filisteos. Los filisteos, de acuerdo a la historia, eran un pueblo, una civilización que vino de las islas del mar Mediterráneo, y vinieron a habitar en el territorio de la tierra de Israel, lo que actualmente es la tierra de Israel, en un territorio de la costa de la tierra de Israel, lo que actualmente sería la Franja de Gaza, un lugar que está actualmente habitado por el pueblo palestino. Bueno, vinieron a habitar esa zona de la Franja de Gaza, las costas del Mediterráneo, y ahí vinieron los filisteos. Y curiosamente los filisteos se hicieron famosos por ser buenos fabricantes de armas de hierro. Ellos se especializaron en fabricar carruajes de hierro, armas de hierro, y a través de la fabricación de esas armas de hierro, pues fue que pudieron hacer conquistas, fue que se convirtieron en una amenaza para el pueblo de Israel. Estamos hablando de que en esa época, pues el tipo de armas que se usaban eran las flechas, las lanzas, y pues de repente aparecen estos filisteos con armas de hierro, con carruajes de hierro, y entonces pues empiezan a causar terror a los israelitas. Y bueno, ¿quién les inspiró la fabricación del hierro? ¿Quién les inspiró o cómo pudieron enterarse estas civilizaciones antiguas de cómo fabricar el hierro, cómo trabajar el hierro? Bueno, una vez más, según este libro de Enoch que les menciono, este libro judío de Enoch, se dice específicamente que los ángeles le enseñaron a los hombres a fabricar las armas. Así que bueno, estas armas de hierro, también se dice que les enseñaron a los hombres a extraer el oro de las minas y todos los metales preciosos. También esa es otra obra de estos ángeles caídos que enseñaron al hombre todo lo que es la codicia, el codiciar metales preciosos, piedras preciosas. Así que bueno, toda esta es obra de ángeles caídos. Y bueno, pues estamos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y estamos con los filisteos, esta población influida sin duda por estos ángeles caídos. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel, Saúl es el primer rey de Israel, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí una escena como de película también. De un lado están los filisteos, en una esquina los filisteos, en otra esquina los israelitas. Así como en las películas de batallas campales, de batallas clásicas que se han llevado a cabo a través de la historia. Hay una película que les recomiendo que vean para que se imaginen
cómo se llevaban a cabo estas batallas, estas guerras entre diferentes pueblos. Esta película de Mel Gibson que se llama Corazón Valiente. Ahí pues es una batalla, se dan escenas de batallas, cómo se llevaban a cabo, y bueno, pues ahí para que tengan un poquito de idea cómo eran estas guerras en aquella época. Y bueno, pues tenemos por un lado, en una esquina tenemos a los filisteos con sus carruajes de hierro, con este equipo militar que de aquella época era muy avanzado. En aquella época tener todo este armamento de los filisteos era algo wow, era algo que atemorizaba, y pues en este caso a los israelitas, que tecnológicamente hablando pues eran pues estaban menos avanzados, no tenían todo este equipo de los filisteos. Y dice que se pusieron ahí en orden de batalla, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto es equivalente a alrededor de 3 metros. Estamos hablando de una persona, un filisteo que medía alrededor de 3 metros. Bueno, esto es fuera de lo común, más de 3 metros de hecho. Esto es fuera de lo común. Esto nos habla de que tiene conexión con Génesis 6, que nos habla de esta mezcla, de esta raza de híbridos, resultado de esta corrupción genética de ángeles caídos con seres humanos, y que produce esta raza de gigantes, ¿ok? Gigantes, de hecho, todas esas películas de batalla de titanes, la palabra gigante y la palabra titán en idiomas antiguos están conectadas. La palabra gigante con titán son palabras conectadas, y también hay leyendas de los titanes, leyendas entre los griegos, y bueno, todas estas leyendas de civilizaciones antiguas pues nos hablan de que algo sabían en aquella época. De hecho, en Egipto, todas las pinturas que se han hecho y estas representaciones, las cabezas olmeca, que se hacen esas cabezas gigantes, o sea, todo esto que podemos ver en la arqueología, pues no creamos que se lo inventaron, que esta gente tenía mucha imaginación y se puso a hacer ahí cabezas gigantescas, o se ponía a hacer ahí esculturas o pinturas de seres gigantes, en ocasiones incluso como mezcla de animales con personas. O sea, no pensemos que esto pues era simplemente obra de la imaginación de esos pueblos, de esas personas. Sin duda eso tenía que ver con criaturas que ellos llegaron a ver, y hay evidencias, y ustedes pueden buscar ahí en YouTube evidencias de huellas, de restos, de esqueletos de seres así de gigantes, como este que se menciona aquí, Goliat, de más de 3 metros. Dice, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. O sea, traía una armadura súper pesada. Y dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces. Comenzó a gritar a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces aquí llega este gigante Goliat. Dicen, mira, ¿para qué no la complicamos? ¿Para qué todo nuestro ejército con el ejército de ustedes? Mejor ustedes nombren a uno de sus mejores, nombren a su superhéroe, y que se enfrente conmigo, y con esto acabamos. Y el que pierda pues serán esclavos de los otros, ¿no? Y bueno, pues aquí va a aparecer el famoso David, el de las mañanitas del rey David. Aquí va a aparecer en escena. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Y bueno, aquí me identifico con David como el menor.
de una familia numerosa, eran 8, él era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días estuvo desafiando este gigante filisteo al ejército de Israel. Así que, bueno, pues a David, su papá, lo manda a llevarle provisiones a sus hermanos que están en el frente de batalla. Dice en el versículo 17, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Así que bueno, le dice a David, ve a ver si tus hermanos están bien, llévales comida, mira, llévale esto también ahí a los capitanes del ejército, y bueno, pues llévale quesito, llévale pan, y ve cómo están tus hermanos, ¿no? Dice, Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, todo el equipo que traía, todas las cosas, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Wow, la recompensa por ganarle a Goliat era hacerse el yerno del rey, ser de la familia real, y pues ya nunca iba a pagar impuestos, obviamente, ya automáticamente se hacía multimillonario de la noche a la mañana, se hacía parte de la familia real, y wow, pues imagínense, tremenda recompensa. Y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitaré el oprobio, la vergüenza de Israel, porque ¿quién es este filisteo? Y esto es lo que dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense el menosprecio. David no mira su estatura, David no ve los más de 3 metros que mide este gigante, sino David ve de la cabeza de Goliat hacia arriba. Y pues de la cabeza de Goliat hacia arriba, pues entonces la distancia entre la cabeza de Goliat hacia arriba, hacia los cielos, pues es infinita. Entonces, bueno, ¿qué es esta pulga de 3 metros comparado con el Dios viviente, con el creador del universo? Pues no, nada, esto es una pulga. Si vemos el planeta Tierra en relación a las constelaciones, en relación a las galaxias, en relación al universo, el planeta Tierra es un grano de arena, o sea, no es nada. Y si la Tierra es un grano de arena, y nosotros a nuestra perspectiva la Tierra nos parece inmensa, estamos frente al mar y vemos el horizonte de algo inmenso. Si la Tierra es un grano de arena y es una partícula insignificante en el vasto universo, pues ¿qué es Goliat de 3 metros? Pues es una pulga, es menos que una pulga. Así que por eso David tiene esa perspectiva. La perspectiva de David es mucho más amplia que los 3 metros de Goliat. Y dice, por eso, ¿quién es este filisteo incircunciso, fuera del pacto, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de atrás. O sea que aquí el pobre David es menospreciado por su hermano mayor. Le dice, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Nada más vienes de arrogante, de orgulloso, de curioso. ¿Qué haces aquí? Y bueno, pues ahí David dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hice? Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Así que bueno, pues David se ofrece a ser
el soldado, el representante de Israel para ir a combatir a Goliat. Se entera el rey lo hace venir y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Yo le arrancaba la quijada. No, aquí está David hablando de cómo se echaba peleas con osos, con leones, y era algo impresionante lo que David podía lograr. Y dice, verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor esté contigo. O sea, un valor impresionante de este jovencito en la adolescencia. Estamos hablando de un adolescente con un valor impresionante que ninguno de sus hermanos, que ninguno de todo el ejército de Israel tuvo, y simplemente porque él no tenía puesta su mirada en los 3 metros del gigante, más de 3 metros del gigante, él tenía puesta su mirada en aquel que creó al gigante, en aquel que está por encima de ese gigante, y por eso él tenía ese valor. Y dice, continuando ahí, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Entonces, bueno, imagínense ahí, incluso hay algunas caricaturas simpáticas donde ponen a David ahí chaparrito y lo visten con una armadura, y pues la armadura le queda grande y pues se queda totalmente oculto, ya no se le ve ni la cabeza por esa armadura pues mucho más grande, obviamente le queda grande y pues no puede ni caminar. Y David dice: no, ¿sabes qué? Mejor sin armadura, esto nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, un bastón ahí de pastor, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Agarró su bolsita, tomó 5 piedras y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, le menospreció, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea que Goliat, y aquí vemos esa evidencia que les hablaba al principio. ¿Quiénes son estos dioses a quienes adoraba Goliat? Pues estos dioses son sus padres. ¿A quién se refiere estos dioses? Estos dioses es una referencia a estos ángeles caídos que fueron los que engendraron a todos estos gigantes. Así que Goliat empieza a invocar a sus ancestros, a sus padres, estos ángeles caídos, sintiéndose más poderoso que David y que el Dios de David, que es nada menos que el creador del universo. Así que empieza a blasfemar. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! ¡Qué palabras! Estas palabras son inspiradoras, son para memorizarlas, y aquí David demuestra quién es el que está en control. Dice: y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón, ciudades filisteas. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Así que bueno, pues ya ahí se menciona esta victoria increíble que hizo muy famoso a David. Se hace ya parte de la familia. Dice ahí al principio del capítulo 18 que aconteció cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, el hijo de Saúl, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Así que bueno, el hijo de Saúl, que era el heredero del trono, al conocer a David, reconoce que David es mejor que él. El hecho de darle su espada, el hecho de darle ahí el manto que llevaba, las ropas suyas, el arco, su talabarte, el hecho de darle este armamento era una ceremonia simbólica en la cual el heredero al trono, Jonatán, él era el heredero al trono porque su papá era el rey Saúl, en el momento que le entregue esto a David, pues le está reconociendo: ¿sabes qué? Tú eres mejor que yo, o sea, la fe que tú tienes, o sea, lo que acabas de hacer con ese gigante, o sea, tú mereces gobernar a Israel. Y dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que bueno, pues ahí se convierte en un superhéroe David. Obviamente todas las mujeres de Israel se van ahí sobre él, están felices cantándole, y bueno, pues ya es el heredero, el prospecto a heredar el trono de Israel. Y bueno, en ese contexto en el que David obtiene esa victoria sobrenatural sobre Goliat, es en ese contexto que escribe el Salmo que estudiaremos el día de hoy, que será nuestro motivo de oración, el Salmo 36, al músico principal, Salmo de David. Al músico principal, esa palabra principal se traduce de un verbo en hebreo, el verbo lenatseach, que significa el que vence, el que venciere. Estos salmos serán escritos por David para entregárselos al director de una orquesta que tocaba ahí en el templo, o que habría de tocar en el templo de Jerusalén, y él simplemente escribía estos salmos como canciones, como himnos de la nación de Israel. Así como cada país tiene un himno, bueno, en el caso de Israel no solo tiene un himno, tiene muchos himnos, y son todos estos himnos, todas estas canciones que escribió el rey de Israel, el rey David.
y escribe este salmo dirigido a este director. También la palabra lenatseach o el que venciere también podría ser una referencia o podría ser un salmo dedicado a aquel que va a vencer. Así que si tú tienes el deseo de ser un vencedor, si tú quieres vencer sobre estas influencias malévolas, malignas de estos ángeles caídos, bueno, pues aquí viene un salmo que es dedicado a aquel que quiere vencer. Salmo de David, siervo del Señor. Él se reconoce a sí mismo como un siervo del Señor. En vez de jactarse como Goliat, en vez de estar como Goliat jactándose y pensando que era gran cosa, David se reconoce a sí mismo como un siervo del Señor. Y al final, ese es uno de los más grandes logros que puede tener un ser humano, cuando nos damos cuenta que solamente somos siervos, que solamente fuimos creados para conocer, para agradar a aquel a quien le debemos todo, a quien le debemos nuestra existencia. Y bueno, pues nos va a hablar acerca del contraste entre los que siguen la influencia de estos ángeles caídos, arrogantes, orgullosos, que se rebelaron en contra de su creador, y aquel que no sigue su ejemplo, aquellos como David, que deciden ser siervos del creador del universo. Y comienza en el versículo 1 diciendo: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice David, al escuchar yo al impío, o sea, sus maldades, sus iniquidades son todas sus maldades. Todas las maldades que hace el impío, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí David está diciendo, wow, ¿qué me hace reflexionar cuando veo la perversidad, la maldad de esta gente, hablando específicamente de Goliat y de todos los que son como Goliat, arrogantes, que están tratando de conquistar, están tratando de pisotear a otros, están tratando de pisotear la creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos llamó a amarnos unos a otros, pero ¿cuál fue el propósito de estos ángeles caídos? Acabar con la creación de Dios. Y entonces David está reflexionando eso y dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow, no tienen temor de Dios, no tienen temor del Creador, no tienen temor de que sus maldades al final les van a recibir el castigo de sus maldades. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, habla bien de sí mismo. La palabra lisonjearse es como se da sus guayabazos. Bueno, si alguien escucha esta grabación y no es de México, guayabazos es como se autoexalta, empieza a hablar bien de sí mismo, empieza a decir, ay, mira qué bonito soy, qué grande soy, qué fuerte soy, soy lo máximo, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, ¿no? O sea, es una arrogancia a la hora de hablar. Por eso está escrito en el libro de los Proverbios, un libro de sabiduría, que no deben ser nuestras palabras las que nos alaben, sino las palabras de otros. Hay un dicho también en Israel que dice que el panadero no debe hablar bien de su propio pan. O sea, si eres panadero, no estés diciendo, wow, es buenísimo mi pan. No, deja que otros digan que qué bueno es tu pan. Deja que otros digan qué virtudes o atributos tienes, pero no caigas en la actitud de este Goliat o de gente que sigue su ejemplo, de decir, ay, qué grande, qué hermoso, qué inteligente, qué capaz, o aún peor, esto está peor, como creyentes, decir qué obediente soy, mira, yo sí guardo, mira, yo sí vivo de acuerdo a los caminos de Dios, yo sí obedezco a Dios, yo no soy como esos pecadores, yo no soy como esos que están alejados de Dios. Y bueno, cuando escuches a alguien así, nada más di, oye, ya bájale, no hay justo ni a uno. Escrito está que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es nuestra garganta. Está escrito en la Biblia que no hay justo ni a uno, no hay nadie que se pueda jactar, no hay nadie que pueda decir, miren, yo sí obedezco a Dios. Si se tratara de obras, si se tratara de obedecer a Dios, si Dios nos juzgara de acuerdo a la obediencia a sus mandamientos, estaríamos todos perdidos. O sea, yo sería el menos indicado para estar aquí hablando de Dios. Yo sería el menos indicado. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente que mi historial, mi currículum y estas grabaciones, pues, principalmente tengo el anhelo de que las escuchen mis familiares, la gente que más me conoce.
Y la gente que más me conoce, mis familiares, saben que estaría yo muy lejos de jactarme. Conocen mi origen, conocen quién soy y saben que si me empiezo a autoexaltar, pues sería pura arrogancia, empezaría a sangrarme la lengua, sin duda, de morderme la lengua y decir puras tonterías. Obvio que ¿quién se puede exaltar? ¿Quién se puede dar guayabazos ante la presencia de un Dios perfecto, de un Dios justo? Y bueno, a lo mejor cuando nos comparamos con otros, a lo mejor es ahí donde podemos llegar a jactarnos, pero nuestro estándar no debería de ser unos con otros. Nuestro estándar debería de ser la santidad, la justicia, la perfección de nuestro Creador, que nos hizo a su imagen y semejanza. Así que si no estamos reflejando su semejanza, si no estamos reflejando sus virtudes de amor, de compasión, de paciencia, de humildad, de bondad, de generosidad, si no estamos realmente reflejando esos atributos, pues entonces es vano jactarnos. ¿Y quién puede decir que llega a esa perfección? Por eso es que Jesús en una ocasión puso de ejemplo a dos hombres, uno religioso, uno que se jactaba, uno así como el que está hablando aquí David, que decía: ay Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese hombre publicano, como ese pecador, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo ayuno, uy Señor, gracias, qué grande me has hecho, qué increíble me has hecho. Mientras el otro, dice que había otro que no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo y que decía: Padre, Señor, sé propicio a mí, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador. Y Jesús dijo: les digo que ese se fue justificado delante de Dios y no el otro, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que aquí David está hablando de esa actitud de arrogancia, y una actitud de arrogancia ya podemos identificar automáticamente cuando alguien está hablando con arrogancia, cuando alguien está diciendo, aún en ámbitos espirituales: mire, es que nosotros sí guardamos los mandamientos de Dios, es que nosotros sí tenemos la verdad de la Biblia. Ya automáticamente cuando escuchemos algo así ya es una señal de que esa persona es un arrogante, de que esa persona realmente ni siquiera conoce a aquel en quien se está refugiando, porque aquel en quien se está refugiando es lleno de misericordia, lleno de humildad y jamás va a tener unas actitudes de ese tipo. Y bueno, pues aquí David está meditando en su corazón acerca de esta persona impía, llena de iniquidad, que no tiene temor de Dios delante de sus ojos, que se lisonjea, que habla bien de sí mismo. Dice: por tanto, en sus propios ojos. O sea, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Ante sí mismo piensa que todo, que es lo máximo. Dice: se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, no se da cuenta que tarde o temprano todo lo oculto saldrá a la luz. Y a lo mejor podemos engañar a la gente, pero a Dios jamás lo podemos engañar. Y tarde o temprano, en aquello que más presumimos, es en lo que caeremos. Como dice el dicho acá en México: más pronto cae un hablador que un cojo. Así que dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Piensa que nunca va a ser juzgado, piensa que nunca se va a salir a la luz quién realmente es. Dice: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Obviamente, si se está autoexaltando, entonces obviamente que sus palabras son fraude. O sea, es mentiroso. Sea Dios veraz, dice la Escritura, sea Dios veraz, solo Dios es verdadero, solo Dios siempre dice la verdad, y todo hombre mentiroso. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. O sea, ya se volvió loco. Ha dejado de ser cuerdo, ha dejado de tener cordura, de tener inteligencia, de tener sabiduría y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Y aquí está el clímax o la evidencia más notoria, por si alguien se estuviese jactando, y aquí me incluyo yo, por si alguien se estuviese jactando de ser una buena persona, por si alguien se estuviese jactando de que no es tan malo como otros, aquí está una evidencia de cómo podemos saber si hay arrogancia en nuestro corazón, si hay iniquidad en nuestro corazón, si tenemos esta tendencia hacia el mal. ¿Cómo podemos saber si el camino, como dice aquí en el versículo 4,
el camino en el que andamos no es bueno? ¿Cómo podemos saber si estamos en un camino no bueno que nos va a hacer tropezar, nos va a hacer caer, nos va a hacer que tarde o temprano seamos humillados? ¿Cómo podemos saberlo? Aquí está la respuesta. El mal no aborrece. El mal no aborrece. O sea que no nada más se trata de evitar el mal, se trata de aborrecer el mal. Y bueno, ¿quién me dice qué es lo que está mal? En esta generación que vivimos, donde ya no hay absolutos, donde se dice que ya no hay mal, ya no hay bien, ahora actualmente se dice no está bien decir mal o bien, ya no hay absolutos, ya que cada quien defina lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que es bueno, lo que es malo. Entonces ya en un ámbito así de perversión, de que todo está diluido, de subjetividad, ¿cómo podemos definir lo que está bien de lo que está mal? Bueno, pues esa es precisamente la tragedia de desechar la Biblia. El desechar la Biblia es pues prácticamente ahora sí que ya estamos a expensas de lo que cada quien piense, ya estamos a expensas de lo que a cada quien se le ocurra. Y bueno, es muy fácil decir, no hay nada bien ni mal, no hay nada bueno ni malo, que cada quien decida. Bueno, es muy fácil decir, no hay que definir algo como malo hasta que recibimos una injusticia, hasta que recibimos algo que no nos parece, y ahí sí podemos, o sea, no tendríamos ninguna autoridad moral, ética, para cuando nos dañan, cuando hacen algo que nos afecta, no tendríamos ninguna autoridad para decir, oye, eso que me hiciste está mal. Podrías decirle a alguien que te estafó, podrías decir a alguien que dañó tus intereses, o podríamos decirle a alguien que a lo mejor le cometió hizo un daño a un familiar, a un ser querido. Ya no podíamos reclamarle, porque esa persona nos podría decir, pues no, yo en realidad para mí no está mal, para mí está bien. Entonces no tendríamos ningún tipo de valor para decirle está mal. Entonces ya no habría manera de que este mundo pudiese ser dirigido. Si ya no hay bien, ya no hay mal, ya todo es lo que cada quien decida, pues entonces ya estamos hablando de un caos total. Entonces lo único que nos da esperanza de poner las reglas del juego y lo que está bien, lo que está mal, es lo que está escrito en la palabra. Ahora, si Dios ya determinó lo que es bueno y lo que es malo, y ya está escrito en las leyes divinas, ya está escrito en los estándares, en las actitudes que Dios ha presentado a través de las escrituras, entonces, bueno, una vez que ya conocemos lo que es malo, basado en la palabra de Dios, entonces, ¿cómo podemos saber si nuestro camino no es no bueno? Pues si no aborrecemos el mal. No nada más se trata de evitar el mal, se trata de aborrecer el mal. Si nos deleitamos, y en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos se habla de algunas situaciones que se van a dar en los últimos tiempos. Dice en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos que los hombres, a causa de su ingratitud, van a dejar de darle gracias a Dios, van a dejar de estar agradecidos, valga la redundancia, vamos a dejar de reconocer a Dios como a Dios, vamos a dejar de glorificarle como a Dios. Dice que se habría de envanecer en sus razonamientos, y dice su necio corazón sería entenebrecido, sería lleno de tinieblas. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y empieza a hablar ahí de toda la perversión del ser humano, que le lleva incluso a la idolatría, a atribuirle, a empezar a dar gracias a la creación antes que Dios, empieza a exaltar la naturaleza, se empieza a besar la madre tierra y se dice, ay, la tierra es nuestra madre. ¿Y cuál la tierra es nuestra madre? La tierra es el planeta donde vivimos, pero no podemos decir que la tierra es nuestra madre, eso ya es absurdo. La tierra tiene un creador, en el libro de Génesis se menciona al creador de los cielos y la tierra. Así que bueno, pues ahí empieza un deterioro, falta de reconocimiento a Dios, falta de gratitud a Dios, que empieza a desencadenar una serie de actitudes de rebelión, de ira, de enojo, de perversión unos con otros, que degenera en la ingratitud a los padres, que degenera en las traiciones unos a otros, en murmuraciones, en infidelidad, y ya viene el colapso de la sociedad. Y termina ese capítulo 1 diciendo
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, quienes habiendo entendido que esas cosas no están bien, dicen, no nada más, no nada más las hacen, no nada más siguen haciéndolas, sino que se complacen con los que las practican. O sea, ya existe un deleite de los que practican tales cosas. ¿Sí? Eso ya nos habla a nivel del entretenimiento, a nivel de deleitarnos con entretenimiento, con películas que promueven todas esas maldades, desobediencia a los padres, fornicación, adulterio, envidias, lascivias, todas esas cosas que se mencionan en esa lista de perversiones sociales, morales, pues ya es lo que abunda en el entretenimiento. Entonces, bueno, pues ya eso nos habla de una sociedad en decadencia, una sociedad que ya está totalmente llena de arrogancia, una sociedad que ya está totalmente conquistada mentalmente por estos ángeles caídos arrogantes, del cual Goliat es un representante. Y bueno, pues ante toda esta perversión que estamos viendo, ante toda esta influencia, ante toda esta gente que está teniendo la misma actitud de Goliat, de arrogancia, de pensar que Dios nunca va a juzgar todas estas cosas, entonces David va a cerrar el salmo diciendo, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Señor, wow, qué grande es tu misericordia. Ante tal maldad, ante gente así, ante toda esta rebelión de estos ángeles caídos, ante este arrogante Goliat y todos los que se comportan como Goliat, Señor, qué grande es tu misericordia. Tu misericordia llega hasta los cielos y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Qué es lo más abundante en el espacio en el que vivimos, en esta atmósfera? ¿Qué es lo más abundante de la tierra a las nubes, a los cielos? ¿Qué es lo más abundante? Lo más abundante es el aire, lo más abundante es el oxígeno. ¿Y qué sucedería si nos quedamos 5 minutos sin oxígeno? ¿Qué sucedería? 5 minutos, ahí morimos. Podemos aguantar días sin comer, podemos aguantar también sin incluso tomar agua, obviamente menos que sin comer alimento, pero sin aire, ahí sí, ni 5 minutos podíamos aguantar, sin respirar. Entonces, la necesidad más básica que tenemos los seres vivientes, la necesidad más básica de aire, es lo que más abunda entre la tierra y los cielos. Y es por eso que David está diciendo, Señor, wow, ante tal arrogancia, ante tal ingratitud de estos ángeles caídos y sus secuaces y todos los que siguen las actitudes de estos ángeles caídos, que tratan de conquistar a otros, que tratan de vencer, que tratan de destruir, ante toda esta maldad, Señor, qué grande es tu misericordia. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La necesidad más básica del ser humano, la necesidad más básica de todos los seres, es la que más suples con abundancia. Tu justicia es como los montes de Dios. Tu justicia es como los montes de Dios, así de alta. Así como tú piensas en llegar a la cima del monte, wow, pues es un largo camino para llegar a la cima de un monte, al monte Everest, wow, es tremenda expedición. Así es la justicia de Dios, así es de extensa, así es de grande, así como hay tantos montes también es otra posibilidad, así como la tierra está llena de montes, así es tu justicia. Tus juicios, abismo grande, están un abismo, tus juicios son, wow, son tan difíciles de entender, Señor. ¿Por qué? Porque pues si se tratara de mí, a lo mejor yo pensaría, oye, pues ya rápido, hay que juzgar a esta gente, pero rápido, esta gente hizo mal, órale, hay que acabar con ella. Pero los juicios de Dios no los podemos entender, su misericordia, su paciencia es impresionante, y Él sigue teniendo paciencia, Él sigue esperando, y dice, oh Señor, al hombre y al animal conservas. Al hombre que te reconoce, la característica del hombre, y aquí la palabra hombre implica a alguien que realmente es un hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados para reflejar sus atributos, pero hay personas
que se comportan como animales, o nos comportamos como animales cuando no somos agradecidos, cuando no nos comportamos conforme a las virtudes de Dios, y a pesar de eso, dice, al hombre y al animal conservas. Te agradezcamos o no te agradezcamos, de todos modos tú nos conservas, de todos modos nos das oxígeno para respirar. A este Goliat lo pudiste haber fulminado, a estos filisteos, a toda esta gente, a todos estos grandes imperios que se han corrompido y que se han exaltado en contra de ti, aún así los conservas. ¿Qué lección nos está dando? Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios sigue teniendo bondad aún sobre aquellos que se rebelaron. Y por eso dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, Señor, cuando ya empiezo a darme cuenta que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre gente perversa, malvada. Dios le sigue dando oxígeno, Dios le sigue dando alimento, Señor. ¡Qué misericordia, Señor! ¡Qué increíble es tu bondad! ¡Qué increíble! Ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser igual de bondadoso, de misericordioso que tú. Y dice, por eso los hijos de los hombres. Y si estamos hablando en este salmo, el contexto de este salmo es la lucha de los hijos de los hombres contra los hijos de las tinieblas, los hijos de estos ángeles caídos, estos gigantes. Entonces dice, por eso los hijos de los hombres, el que realmente comprenda esta batalla espiritual, dice, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Así como una gallina que cuida a sus pollitos cuando están en peligro, dice, bueno, cuando un hombre se dé cuenta de esta conspiración maligna, malvada, arrogante, para destruirles, cuando el ser humano se dé cuenta que hay una lucha espiritual que está tratando de destruirle, de acabar con él, pues se va a venir a refugiar como un pollito debajo de las alas de su mamá. Así, por eso es que David se refugió en Dios, él confió en que Dios podía librarle del gigante, y por eso él pudo vencerlo, porque él se refugió en aquel que nos ama, que nos trata como la gallina a sus pollitos. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y esta es la trascendencia de aquellos hijos de los hombres, de estos humanos, que se van a refugiar bajo las alas de Dios, así como una alegoría, una poesía de los pollitos que se refugian bajo las alas de la gallina. Ellos que hagan esto, dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, van a ser saciados en tu casa, van a llegar a tu presencia y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, allá en la presencia de Dios. En otras palabras, trascenderemos a nuestra humanidad, trascenderemos a ser como simples seres humanos y trascenderemos al nivel de ángeles y llegaremos a deleitarnos del manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Seremos seres de luz, seremos como ángeles de luz, estaremos ahí en su presencia y nos deleitaremos en esa presencia. Así que bueno, aquí viene una promesa hermosísima que Jesucristo mismo dijo que aquellos que resuciten, aquellos que vencieren, serán semejantes a los ángeles del cielo. Y el destino final será juzgar la arrogancia de estos ángeles. O sea que Dios nos hizo menores que los ángeles en cuanto a que tenemos un carne y hueso, somos seres mortales, frágiles, pero esa fragilidad, a través de esa fragilidad, Dios va a vencer la arrogancia de estos ángeles que se rebelaron. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud para ser parte de esta promesa? Venir a refugiarnos debajo de sus alas. Sí, hay una historia que tocó mucho mi corazón con respecto, y que la conecto con esto que dice aquí, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Dios se deleita en nosotros, Dios se va a deleitar en estar con nosotros. Él anhela que estemos en su presencia y que seamos abrevados, que seamos alimentados del torrente de tus delicias. Dios se deleita en nosotros. Y esta historia que escuché se trata de una ópera que se anunció en Francia. En Francia anunciaron a un cantante de ópera muy famoso que iba a estar en un teatro conocido allá en Francia,
y se hizo mucha publicidad de este cantante que iba a estar ahí dando un concierto. Y el día del concierto justo se enfermó este cantante y pues ya no podía cantar, tiene un problema de las cuerdas bucales, de la garganta, le dio una gripe muy fuerte y pues ya no podía cantar. Entonces ya no hubo tiempo de avisarle a toda la gente que había comprado boletos, no había ya tiempo para avisarles que pues no iba a poder cantar el cantante, valga la redundancia. Y entonces cuando va a iniciar el concierto, viene el anfitrión, el presentador, y dice, bueno, pues les tengo la mala noticia de que ya no hubo manera de avisarles a todos, pero pues el cantante que estaba anunciado el día de hoy no podía estar, se enfermó, pero en su lugar trajimos a otro cantante que pues va a estar con nosotros, y bueno, él será el que ofrecerá el concierto. Y bueno, pues la gente obviamente molesta, ya ni siquiera aplaudió cuando salió este cantante. Y este cantante, pues no famoso, un cantante ahí local, no reconocido, empezó a cantar con todas sus fuerzas, con todo su corazón, echándole todas las ganas, tratando de llenar el hueco de ese cantante famoso. Y pues obviamente él le echó todas las ganas. Y al terminar el concierto, pues nadie le aplaudió. Todo el mundo estaba molesto, callado, con una apatía impresionante, porque pues ellos esperaban otra cosa. Sin embargo, en un balcón del teatro se levantó un pequeño niño, alrededor de 8 años por ahí, se levanta y le da una ovación de pie, le dice, muy bien papi, muy bien, estuviste increíble. Y cuando la multitud de los que estaban ahí escucharon a este niño que le estaba aplaudiendo a su papá, se pusieron todos de pie y empezaron a aplaudir. Y bueno, ¿por qué toca mi corazón esa historia? Porque es justamente lo que podemos ver aquí. Bueno, no importa si todos te abuchean, no importa si ante este mundo somos impopulares, no importa si ante este mundo arrogante, que solamente piensa en lo material, que solo piensa en el más famoso, en el más poderoso, no importa si aquí somos unos verdaderos nerds o somos X insignificantes, no importa. El que está de nuestro lado, el que nos está aplaudiendo, es nada menos que el creador del universo. Es nada menos que aquel que más importa. Así que serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Seremos semejantes a ti, seremos seres de luz. Veremos al primogénito de toda la creación, veremos a aquel que es la luz, aquel que dijo yo soy la luz del mundo. Veremos a Jesucristo en toda su plenitud, en su luz, en todo su poderío, en toda su potestad. Veremos lo que es el verdadero poder, no aquel que se exalta, no aquel que se jacta, no aquel que quiere ser semejante a Dios, sino aquel que, aun siendo en forma de Dios, se hizo un siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y quién será el que al final derrotará la rebelión de todos estos ángeles caídos? ¿Quién será el que vendrá a juzgarles? Jesucristo. Jesús, en ese mismo monte, en el monte Hermón, que les platicaba, en ese monte donde se llevó a cabo la rebelión de estos ángeles, el complot para destruir a la humanidad, en ese mismo monte Jesús llevó a sus discípulos una vez resucitado y les dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos. Lo que yo hice, así como me vieron actuar, así vayan y hagan ustedes. Todas las cosas que yo les dije, vayan, háganlas ustedes, enséñenle todas las cosas que yo les enseñé, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Así que ese ejemplo que recibimos de él, del que se humilla, será exaltado, ese es el ejemplo que debemos llevar. ¿Para qué? Para que realmente lleguemos a ser exaltados. Y va a terminar el Salmo diciendo, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Esta es nuestra oración del final.
Señor, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, no, que yo no sea como estos ángeles que se rebelaron, no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Así que, Señor, recuérdame el final de Goliat, se quedó sin cabeza, recuérdame eso. Y Señor, que yo no me jacte, que yo no me exalte, que yo tenga un corazón como el de David, humilde, que se refugió en ti, y más aún, mayor aún, como el del hijo de David, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo semejante a un siervo, se hizo como nosotros y estando en nuestra condición se humilló hasta lo sumo. Así que, Señor, ayúdanos a tomar la decisión correcta y ayúdanos a aspirar a ser ángeles, a ver tu luz y a decirte, santo, santo, santo eres tú, Señor, y a no exaltarnos, sino a humillarnos delante de ti. Bendito seas, Padre, por este ejemplo de David y del hijo de David, que se humilló hasta lo sumo. Bendito sea su nombre, el nombre de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.